Ya sabes que el Mayo, uno de los peces gordos del cártel de Sinaloa, acaba de ser atrapado por las autoridades. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente jugosas. El cártel supuestamente ha lanzado un video súper impactante justo después de su detención. ¿Por qué ahora? Todo es un poco sospechoso, ¿no? Así que vamos a ver qué está pasando realmente. Respuesta del cártel tras el arresto de El Mayo. ¿Tienen alguna preocupación sobre la salud de su cliente? ¿Tenía un brazalete blanco porque fue a una clínica? No, no tenemos ningún comentario en este momento. Todos sabemos que Ismael El Mayo Zambada es un gran nombre en la guerra contra el narcotráfico, que ha representado el poder y la influencia del cártel de la droga más importante del mundo. Es el último de los líderes originales de los cárteles de la droga, ya que formó el cártel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán tras la desintegración del cártel de Guadalajara en 1989. A diferencia del Chapo, que fue capturado y escapó 2 veces, El Mayo consiguió esquivar a las autoridades durante unos 35 años. Pero, como era de esperar, esa racha terminó hace poco. Las autoridades estadounidenses lo capturaron el jueves en El Paso, Texas. Ya se ha declarado inocente de varios cargos ante un tribunal federal de Texas. Y ahora uno de los capos de la droga más poderosos del mundo, Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel mexicano de Sinaloa, ha sido detenido por agentes federales estadounidenses en El Paso, Texas. Zambada, de 76 años, cofundó el cártel con Joaquín El Chapo Guzmán, que actualmente cumple condena en Estados Unidos. No tenemos ningún comentario en este momento, ningún comentario en este momento, ningún comentario en este momento, ningún comentario en este momento. En febrero, Zambada fue acusado por la Fiscalía estadounidense de conspiración para producir y distribuir fentanilo, una droga aún más fuerte que la heroína, que ha sido uno de los principales factores de la crisis de opioides en Estados Unidos. Según funcionarios mexicanos y estadounidenses, el Wall Street Journal informa de que Zambada fue engañado para subir a un avión por un miembro de alto rango de Sinaloa tras una operación de meses de duración de las investigaciones de seguridad nacional y el FBI. Pensando que iba a inspeccionar pistas de aterrizaje clandestinas en el sur de México, Zambada fue en realidad trasladado a un aeródromo privado en las afueras de El Paso, Texas. López también fue detenido junto a Zambada por agentes federales cuando el avión aterrizó. Las autoridades afirmaron que Zambada fue atraída al avión bajo falsos pretextos por López, según informó el New York Times. La ministra de Seguridad de México, Rosa Rodríguez, declaró que, aunque el gobierno estadounidense les informó de las detenciones, las autoridades mexicanas no participaron en la operación para apresarlos. En este momento no es el momento de hacer un comentario. Apenas estamos empezando, ¿por qué no? Porque no vamos a hacer un comentario, eso es todo. El presidente de México ha exigido a Estados Unidos total transparencia sobre la captura. El gobierno de Estados Unidos debe entregar un informe completo, no solo declaraciones generales. Debe haber transparencia, dijo Andrés Manuel López Obrador durante su habitual conferencia de prensa matutina del viernes. El corresponsal de Fox News, Brian Llenas, informó que López se entregó a las autoridades estadounidenses y traicionó a Zambada porque culpó a Mayo de la captura de su padre. En una declaración escrita el jueves por la noche, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, declaró que los 2 hombres dirigen una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera a la que nuestro país se ha enfrentado nunca, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas, añadió. Los fiscales estadounidenses afirman que el cartel de Sinaloa es el mayor proveedor de drogas a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también han señalado que el fentanilo es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. La agencia antidroga estadounidense, DEA, ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por la captura de Zambada. Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, sus abogados acusaron a Zambada de sobornar a todo el gobierno mexicano a cambio de vivir abiertamente sin temor a ser procesado. En verdad, Guzmán no controlaba nada, dijo a los jurados el abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman. Mayo Zambada sí, afirmó. Según el Departamento de Estado de EEUU, Zambada también posee varios negocios legítimos en México, entre ellos una gran empresa lechera, una línea de autobuses y un hotel, así como diversos activos inmobiliarios. Además de los cargos relacionados con el fentanilo, Zambada también se enfrenta a cargos en Estados Unidos por narcotráfico, asesinato, secuestro, blanqueo de dinero y delincuencia organizada.
En su comparecencia inicial ante el Tribunal Federal, Zambada se declaró inocente de todos los cargos. Su abogado, Frank Pérez, declaró que no tenía ningún comentario, salvo afirmar que no se entregó voluntariamente. Fue traído contra su voluntad. Está previsto que Zambada comparezca el próximo miércoles para su comparecencia ante el Tribunal de Primera Instancia de El Paso, según los registros judiciales. En mayo, el sobrino de Zambada, Eliseo Imperial Castro, conocido como Cheyo Anthrax, fue asesinado en una emboscada en México. También era buscado por las autoridades estadounidenses. Zambada es posiblemente el mayor narcotraficante del mundo y, sin duda, el más influyente de América. Su detención, tras eludir a las autoridades durante décadas, ha conmocionado a México. En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que el cártel de Sinaloa fue pionero en la fabricación de fentanilo y durante años ha traficado con él en nuestro país, matando a cientos de miles de estadounidenses y devastando innumerables comunidades. Por su parte, el director del FBI, Chris Wray, dijo que estas detenciones son un ejemplo del compromiso del FBI y de nuestros socios para desmantelar organizaciones criminales transnacionales violentas, como el cártel de Sinaloa. A medida que surja más información, la detención de Zambada será sin duda anunciada por la administración del presidente Joe Biden como una de las operaciones más importantes de la DEA en años. Zambada cofundó el cártel de Sinaloa tras el colapso del cártel de Guadalajara a finales de la década de 1980. Aunque Joaquín El Chapo Guzmán era la cara pública de la organización y el más notorio de los dos hombres, muchos creían que era en realidad El Mayo su verdadero líder. No solo era despiadado, sino también innovador, creando y manteniendo algunos de los primeros vínculos con los cárteles colombianos para inundar Estados Unidos de cocaína y heroína. Y más recientemente, fentanilo. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país. Su liderazgo del imperio criminal ha perdurado a pesar de los cambios de presidente en México y Estados Unidos, en medio de repetidas ofensivas antidroga de sucesivos gobiernos y de constantes esfuerzos de sus enemigos en otras organizaciones de narcotraficantes por acabar con él. No es poca cosa en el violento, peligroso y traicionero submundo en el que ha operado como un capo inexpugnable durante muchos años. Sin embargo, esa extraordinaria resistencia parece haberse agotado en El Paso, Texas, una ciudad asolada por la afluencia del opiáceo sintético fentanilo, gran parte del cual era introducido de contrabando por su organización. Pero, ¿cómo atraparon a este peligroso hombre? Ismael El Mayo. Zambada se subió a un avión con destino a Estados Unidos pensando que se dirigía a otro lugar, según un funcionario anónimo que no estaba autorizado a hablar del tema. No dieron más detalles sobre quién convenció a Zambada para que subiera al avión ni a dónde pensaba que se dirigía. Zambada, de 76 años, se presentó en el Tribunal Federal de El Paso el viernes por la mañana. El juez le leyó los cargos y le comunicó sus derechos. Zambada, que está detenido sin fianza, se declaró inocente de varios cargos de tráfico de drogas, según los registros judiciales. Su próxima vista es el miércoles. Frank Pérez, abogado de Zambada, dijo a AP que su cliente no vino a Estados Unidos voluntariamente. Zambada, uno de los capos de la droga más poderosos del mundo, ha sido uno de los principales objetivos de Estados Unidos en sus esfuerzos por acabar con el cártel de Sinaloa, responsable del tráfico de enormes cantidades de droga a través de la frontera. Estados Unidos había llegado a ofrecer una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura. Su detención golpea el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa, declaró la jefa de la DEA, Ann Milgram. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que México seguía esperando detalles sobre las detenciones y que no estaba implicado en la operación. Aunque elogió las detenciones, insinuó que otros podrían intervenir para llenar el vacío dejado por la captura de Zambada. Por ello, su administración se ha centrado en abordar las causas profundas del consumo de drogas y la violencia que conlleva. La secretaria mexicana de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, mencionó que el avión despegó solo con el piloto del aeropuerto de Hermosillo, México. El servicio de rastreo de vuelos FlightAware mostró que el avión dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos mientras se encontraba sobre las montañas del norte de México, y luego reanudó su curso hacia la frontera con Estados Unidos. Es un hecho que una persona salió de aquí, 3 personas llegaron allí, dijo. Zambada se enfrenta a múltiples cargos en Estados Unidos, incluidos casos en Nueva York y California.
En febrero, los fiscales de Nueva York emitieron una nueva acusación contra él, etiquetándolo como el principal líder de la empresa criminal responsable de importar enormes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Como uno de los capos de la droga más longevos de México, Zambada era visto como el estratega del cártel, más involucrado en las operaciones diarias que su más llamativo e infame jefe, el Chapo. Pero saben que esta banda ha sufrido mucho, al menos según ellos, y todo fue por una operación. Sí, Operación Estrella Solitaria. La Operación Lone Star, OLS, es una iniciativa conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas, destinada a hacer frente a la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en el sur de Texas. Lanzada en 2021, la operación fue una respuesta a un aumento del 278% en las aprehensiones de migrantes del año fiscal 2020 al año fiscal 2021. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, OLS ha llevado a 513.700 aprehensiones de migrantes, 44.000 arrestos criminales, incluidos 38.600 cargos por delitos graves, y la incautación de 489 millones de dosis de fentanilo. En abril de 2022, la operación estaba costando unos 2,5 millones de dólares a la semana, con un coste anual previsto de unos 2.000 millones de dólares. En su apogeo, aproximadamente 10.000 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en apoyo de OLS, con alrededor de 6.000 todavía desplegados en noviembre de 2022. A pesar de estos esfuerzos, Texas experimentó un aumento del 9% en los encuentros con migrantes a lo largo de su frontera con México en el año siguiente al inicio del OLS, mientras que estados vecinos como Arizona, California y Nuevo México experimentaron un aumento del 62%. En junio de 2024, el Departamento de Seguridad Pública informó de un descenso del 74% en los cruces fronterizos ilegales desde el inicio de la operación. La Operación Estrella Solitaria, OLS, por sus siglas en inglés, se ha enfrentado a críticas de diversos sectores, incluido el gobierno federal, funcionarios estatales y defensores de los migrantes. Los críticos han expresado su preocupación por el trato dispensado a los migrantes, como la retención de agua y las órdenes de empujarlos de vuelta al Río Grande. La instalación de alambre de espino por parte de la OLS a lo largo del Río Grande ha dificultado el cruce de los migrantes, lo que ha provocado heridas y capturas en el alambre. Ese es el trabajo del gobierno federal. No estamos imponiendo una política fronteriza de Texas. Texas simplemente está haciendo cumplir las leyes que son la política del Congreso. Human Rights Watch, HRW, ha criticado las persecuciones a alta velocidad asociadas a la OLS, atribuyéndolas a 74 muertes. Además, funcionarios de Texas y miembros de la Guardia Nacional han denunciado dificultades y penurias relacionadas con su despliegue en apoyo de la operación. En junio de 2024, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó de que 119.200 migrantes habían sido trasladados voluntariamente en autobús a ciudades santuario de todo Estados Unidos y que algunos de ellos habían volado directamente a esos lugares. Esto ha provocado crisis migratorias en ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, D.C., donde los recursos locales no dan abasto para atender la afluencia. Los funcionarios de estas ciudades santuario han criticado el programa de transporte en autobús, han solicitado ayuda federal, han multado a las empresas de autobuses charter y han enviado a los migrantes a otras ciudades para gestionar la situación. En enero de 2024, las autoridades de Texas tomaron el control del Parque Shelby en Eagle Pass, que la patrulla fronteriza estadounidense utilizaba con frecuencia para procesar a los recién llegados. El parque quedó vedado a los agentes de la patrulla fronteriza, salvo el acceso a una rampa para embarcaciones, después de que 3 migrantes se ahogaran en las inmediaciones mientras cruzaban el Río Grande. La administración Biden amenazó con remitir el conflicto al Departamento de Justicia si no se restablecía el acceso de los agentes de la patrulla fronteriza. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y temidas del mundo, ha estado muy implicado en el contrabando de grandes cantidades de drogas, incluido el fentanilo, a Estados Unidos. A medida que la OLS intensificaba sus medidas de seguridad fronteriza, incluido el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y la instalación de alambre de espino a lo largo del Río Grande, el cártel se enfrentaba a mayores dificultades en sus operaciones. El aumento de la seguridad y los controles fronterizos más estrictos han interrumpido las rutas tradicionales de contrabando y han dificultado el tráfico de drogas. El cártel, que antes dependía de rutas bien establecidas y relativamente libres de obstáculos, ha visto sus operaciones considerablemente obstaculizadas por las nuevas medidas.
Es probable que esto haya provocado contratiempos operativos, un aumento de los costes y mayores riesgos para los miembros del cártel implicados en el tráfico de drogas. Además, la mayor atención prestada por la OLS a la lucha contra el tráfico de seres humanos y el narcotráfico ha intensificado la presión sobre organizaciones delictivas como el cártel de Sinaloa. El éxito de la operación en la incautación de grandes cantidades de fentanilo y las numerosas detenciones practicadas han ejercido una presión adicional sobre las cadenas logísticas y de suministro del cártel. Las importantes incautaciones de fentanilo, un total de 489 millones de dosis, demuestran la magnitud de los trastornos causados por OLS. Los retos a los que se enfrenta el cártel se ven agravados por la mayor atención que las fuerzas del orden prestan a sus actividades. El aumento del escrutinio y de las medidas coercitivas ha obligado probablemente al cártel a adaptar sus estrategias, lo que puede provocar conflictos internos e inestabilidad. Además, la detención de figuras destacadas del cártel, como Ismael El Mayo Zambada, ha debilitado aún más a la organización y ha intensificado el impacto de la OLS. Así pues, la Operación Estrella Solitaria ha tenido un efecto sustancial en las operaciones del cártel de Sinaloa. Al reforzar la seguridad fronteriza y centrarse en el contrabando de drogas y personas, la OLS ha creado un entorno más hostil para el cártel, desbaratando sus rutas de tráfico, aumentando los riesgos operativos y contribuyendo a los retos generales de la organización. En el contexto actual de intensificación de la seguridad fronteriza y de lucha contra el narcotráfico, la publicación de un supuesto vídeo de respuesta por parte del cártel de Sinaloa plantea varias preguntas intrigantes. ¿Por qué el cártel decide publicar un vídeo de este tipo ahora, en medio de la presión que ejerce la Operación Estrella Solitaria y las recientes detenciones de alto nivel? El momento de la publicación del vídeo podría sugerir un movimiento estratégico del cártel. Una posibilidad es que el vídeo sirva como advertencia o demostración de fuerza ante los gobiernos estadounidense y mexicano. Con la difusión del vídeo, el cártel podría estar indicando su capacidad para seguir operando a pesar del aumento del escrutinio y de las medidas coercitivas. Podría ser un intento de intimidar a las autoridades y demostrar que siguen siendo una fuerza formidable y resistente. Por otra parte, el vídeo podría ser una forma del cártel de afirmar su presencia e influencia en respuesta a los recientes reveses causados por la operación Lone Star. Dado que el cártel se enfrenta a problemas operativos y desafíos internos, el lanzamiento podría tener como objetivo reforzar la moral entre sus filas y señalar que aún puede contraatacar a pesar de la represión. El impacto potencial de este vídeo podría ser significativo. Podría aumentar las tensiones entre el cártel y las fuerzas del orden, lo que provocaría respuestas más agresivas por ambas partes. Si el vídeo se percibe como una amenaza directa, podría provocar un aumento de las medidas de seguridad y acciones más agresivas por parte de las autoridades. Además, el vídeo podría afectar a la percepción pública, alimentando potencialmente los temores o preocupaciones sobre las capacidades e intenciones actuales del cártel. Por lo tanto, la publicación del vídeo por parte del cártel de Sinaloa, en este momento, podría ser un movimiento estratégico diseñado para afirmar su poder, intimidar a las autoridades o reforzar la moral interna del cártel. La respuesta al vídeo podría agravar aún más la situación, provocando un aumento de la tensión y acciones potencialmente más destructivas por parte del cártel o medidas más contundentes por parte de las fuerzas del orden. El pasado de El Mayo, su estructura es más complicada y quizá más aprovechable para la adaptación. A diferencia de los capos más jóvenes, conocidos por sus ostentosos estilos de vida y tácticas brutales como decapitar y desmembrar rivales, Zambada es considerado un capo de la vieja escuela. Aunque ha luchado contra quienes le han desafiado, se ha centrado más en el aspecto comercial del narcotráfico y ha evitado la violencia truculenta que podría atraer una atención no deseada. En una entrevista de abril de 2010 con la revista mexicana Proceso, Zambada admitió que vivía con miedo de ir a la cárcel y que consideraría el suicidio antes que ser capturado. «Me aterra la idea de ser encarcelado», afirmó. «Me gustaría pensar que sí, que me suicidaría». Fue toda una revelación para alguien conocido por mantenerse alejado de los focos, aunque dio instrucciones específicas sobre dónde y cuándo tendría lugar la entrevista, y el artículo no insinuaba su ubicación. Zambada tiene fama de haberse ganado la lealtad local en su estado natal de Sinaloa y en el vecino Durango, gracias a su generosidad, patrocinando a agricultores locales y repartiendo dinero y cerveza en su pueblo natal de El Álamo. Aunque no se sabe mucho sobre sus comienzos, se cree que Zambada empezó como matón en los años 70. A principios de los 90, se había convertido en una figura importante del cártel de Juárez, transportando grandes cantidades de cocaína y marihuana.
Zambada empezó a ganarse la confianza de los traficantes colombianos, lo que le ayudó a llegar a lo más alto en el cambiante mundo de los cárteles. Con el tiempo, se hizo tan poderoso que se separó del cártel de Juárez, pero consiguió mantener fuertes lazos con ellos y evitar una guerra territorial. También se asoció con El Chapo Guzmán, lo que le llevó a la cima del cártel de Sinaloa. Sinaloa fue capaz de utilizar esta estructura empresarial altamente adaptable para superar y sobrevivir a los grupos criminales rivales que los desafiaron. La detención de Zambada se produce después de varias capturas importantes de otras figuras del cártel de Sinaloa, entre ellas uno de sus hijos, y Ovidio Guzmán López, otro hijo de El Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán López fue detenido y extraditado a Estados Unidos el año pasado, donde en septiembre se declaró inocente de cargos de narcotráfico en Chicago. Aunque el localizador de reclusos de la oficina de prisiones lo mostraba como liberado el martes, Rodríguez aclaró que en realidad no había sido liberado, sino que solo se le había transferido su custodia. En 2021, el hijo de Zambada se declaró culpable en una corte federal de San Diego de ser líder del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa quedó bajo el amplio control de El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, pero los grupos de Sinaloa siempre operaron menos como una estructura de mando rígidamente organizada. Pero a principios de los 90, el cártel de Sinaloa estaba pasando apuros porque tenía que pasar la mayor parte de su droga a través de la zona de Tijuana, lo que significaba chocar constantemente con la familia Arellano. Las cosas se pusieron feas rápidamente cuando Ramón Arellano Félix mató a un par de hombres de Guzmán, lo que desencadenó una guerra total entre los dos cárteles. Durante esta mala racha, Guzmán empezó a dar más poder a Ismael Zambada García, alias El Mayo. Este tipo era un experto en trabajar con otros traficantes y realmente intensificó el juego del cártel. Mientras Guzmán y Palma estaban encerrados, Zambada era quien impulsaba el crecimiento y la expansión masiva del cártel. Antes de entrar en las grandes ligas, Zambada no era más que un agricultor y un traficante de poca monta que vendía pequeñas cantidades de hierba y heroína. Pero a mediados de los 90, el cártel de Sinaloa había crecido hasta rivalizar con el cártel de Medellín en su apogeo. Zambada fue una pieza clave en la expansión del cártel de Juárez en Chihuahua y se aseguró de que algunos de sus restos se integraran en el cártel de Sinaloa tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997. Este movimiento ayudó al cártel de Sinaloa a formar una alianza estratégica con el cártel de Juárez, especialmente desde que sus rivales, el cártel del Golfo y el cártel de Tijuana, se habían unido. El cártel de Sinaloa se hizo conocido por utilizar túneles para pasar droga a través de la frontera entre México y Estados Unidos, gracias al descubrimiento de uno de ellos. La guerra entre Sinaloa y Tijuana alcanzó su punto álgido entre 1992 y 2000. Durante este tiempo, incluso las familias de los líderes de los cárteles vivían en un miedo constante, como dijo la mujer de Zambada. Pero Zambada utilizó este caos en su beneficio. Cuando el gobierno mexicano tomó medidas enérgicas contra el cártel de Tijuana, Zambada vio la oportunidad de ascender al de Sinaloa. Hacia el año 2000, Zambada era uno de los principales capos de la droga de México, con sólidas redes de distribución que se extendían desde Colombia hasta Estados Unidos. El cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, Organización Arellano Félix, han librado una encarnizada batalla por el control de la ruta de contrabando a través de Tijuana hasta San Diego. Esta disputa se remonta a cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, que originalmente creó la familia de Palma, cedió el cártel de Guadalajara a sus sobrinos, que formaron el cártel de Tijuana tras su encarcelamiento. El conflicto dio un giro violento el 8 de noviembre de 1992, cuando Palma atacó una discoteca en Puerto Vallarta, matando a 8 miembros del cártel de Tijuana. Los hermanos Arellano Félix consiguieron escapar con la ayuda de David Barron Corona, miembro de la banda de Logan Heights. En represalia, el cártel de Tijuana intentó tender una emboscada a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993. En el tiroteo resultante murieron 6 civiles, entre ellos el cardenal católico Juan Jesús Posadas Ocampo. En un principio, la Iglesia pensó que Posadas había sido atacado por su postura antidroga, pero más tarde, las autoridades mexicanas creyeron que había quedado atrapado en el fuego cruzado. El cardenal viajaba en un Mercury Grand Marquis blanco, un coche utilizado también por los narcotraficantes. Barron había recibido información de que Guzmán llegaría en un coche similar. Sin embargo, las pruebas sugieren que se trató de un caso de confusión de identidad, ya que Posadas, vestido con una larga sotana negra y portando una gran cruz, no se parecía a Guzmán y fue abatido a solo un par de metros de distancia. Pero a Mayo le fue bien, hasta que su hermano le delató y puso al descubierto operaciones enteras del cártel. Zambada, que fue detenido en México en octubre de 2008 y trasladado a EEU.
en 2012, declaró ante el tribunal que era un sublíder del cártel que rendía cuentas a su hermano y a El Chapo. Con formación en contabilidad, habló con voz suave y optimista mientras explicaba a los fiscales cómo funcionaba el cártel. Explicó con detalle cómo movían la droga y relató la brutal guerra territorial entre su hermano y la facción de El Chapo contra los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Alfredo y Héctor, que habían sido aliados de El Mayo y El Chapo antes de que las cosas se torcieran. El primer día de su testimonio, la fiscal federal adjunta Gina Parlovecchio interrogó metódicamente a Zambada sobre su papel en el cártel de Sinaloa. Las idas y venidas se convirtieron rápidamente en algo casi rutinario, ya que su objetivo era ofrecer a los miembros del jurado un curso intensivo sobre el tamaño, el alcance y las operaciones diarias del cártel en su conspiración internacional contra el narcotráfico. Hablando a través de un traductor, las respuestas de Zambada a muchas de las preguntas de Parlovecchio fueron sorprendentemente directas. Cuando se le preguntó cómo conocía la estructura del cártel, respondió: «Porque yo estaba en el cártel». Y cuando le preguntó cómo reconocía a su hermano en una foto mostrada a los miembros del jurado, dijo: «Porque crecí con él». Testificó que gestionaba 3 almacenes en Ciudad de México y supervisaba la importación de drogas de Colombia a México y luego su exportación a EUU. Cuando Parlovecchio presentó un mapa de Estados Unidos, Zambada detalló el recorrido de 1 kilo de cocaína comprado por $3,000 en Colombia. Explicó los distintos beneficios en función del destino. 1 kilo vendido por $20,000 en Los Ángeles reportó al cártel un beneficio de $13,000. El mismo kilo alcanzó los $25,000 en Chicago, lo que supuso $16,000. Y en Nueva York, la banda de Sinaloa lo vendió por $35,000, embolsándose $25,000. La droga se transportaba hacia el norte utilizando todos los métodos imaginables: aviones, camiones, submarinos. Pero el más común era a través de lanchas rápidas especialmente construidas y barcos pesqueros que podían transportar toneladas de droga a la vez. El papel de Zambada era gestionar las operaciones del cártel en Ciudad de México, encargarse de la logística y garantizar que los envíos se realizaban sin problemas. Cuando Zambada subió al estrado el miércoles, se produjo un tranquilo revuelo en la sala, principalmente por su apellido, que comparte con su hermano, Ismael El Mayo Zambada García. El Mayo es conocido como el presunto socio de El Chapo en la cúpula del cártel de Sinaloa y fue uno de los principales focos de los argumentos iniciales de la defensa. Y más como una red suelta de narcotraficantes que pueden trabajar juntos y colaborar según lo exija la situación. Lichtman, el abogado defensor, utilizó esto a su favor, diciendo a los jurados: «Mientras el mundo se centra en esta figura mítica del Chapo, el mundo no se está centrando en el Mayo Zambada». Argumentó que el Mayo había conseguido mantenerse alejado de los focos y eludir la captura durante toda su vida. Derek Maltz, quien estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA durante el arresto de El Chapo en Mazatlán en 2014, señaló que había algo de verdad en el punto de Lichtman. «El Chapo era definitivamente más la cara del cártel de Sinaloa», dijo Maltz. «Era increíblemente escurridizo y creo que realmente quedó atrapado en la persona que construyó a lo largo de los años como el mandamás, el jefe de Sinaloa». La incorporación de Joaquín El Chapo Guzmán a la narración añade una capa convincente a la historia. Guzmán, que tiene una larga historia de rivalidad y conflicto con Ismael El Mayo Zambada, podría tener intereses personales en los últimos acontecimientos. Guzmán, que actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos, tiene una profunda historia con Zambada, ya que en su día fueron socios en el cártel de Sinaloa. Su relación se deterioró con el tiempo, lo que provocó conflictos internos en el cártel. La detención y posterior encarcelamiento de Guzmán podría haber fomentado un deseo de venganza contra Zambada, especialmente teniendo en cuenta el alcance de su rivalidad. La publicación del supuesto vídeo de respuesta por parte del cártel de Sinaloa podría interpretarse como un movimiento vinculado al deseo de venganza de Guzmán. Si Guzmán orquestó o influyó en la publicación, podría ser una forma de afirmar su poder o enviar un mensaje tanto a Zambada como a las autoridades. El vídeo podría servir como advertencia o desafío a quienes han atacado a sus antiguos aliados o afectado a sus intereses. Además, el momento de la detención de Zambada tras la publicación del vídeo plantea interrogantes sobre si Guzmán tuvo alguna implicación o influencia en la operación. ¿Podría haber influido su deseo de venganza en los acontecimientos que condujeron a la captura de Zambada? Es posible que la facción de Guzmán, dentro del cártel o sus partidarios, hayan proporcionado información o ayuda que contribuyera a la detención de Zambada, movidos por una venganza o un movimiento estratégico para desestabilizar aún más al cártel.
Así que explorar la posible implicación de Guzmán en la detención de Zambada y la publicación del vídeo añade un giro dramático a la narración. Sugiere que las venganzas personales y las luchas de poder dentro del mundo de los cárteles podrían influir significativamente en el desarrollo de los acontecimientos, dando lugar potencialmente a nuevos conflictos o cambios en el equilibrio de poder. Además, su sobrino también fue asesinado, a pesar de ser miembro de la banda. Arresto de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Así que la estructura es una que por un lado tiene líneas claras de mando, pero al mismo tiempo hay suficiente planitud en ella. Pero esta no es la primera vez que los líderes de esta banda son capturados. Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, de quien se decía que era el jefe de seguridad de los hijos del Chapo, fue capturado a plena luz del día en la azotea de una casa de 2 pisos en un barrio de clase media de Culiacán, Sinaloa. Alguien había gritado: «¡Ya entrégate, Nini! Date la vuelta, Nini», mientras él intentaba escapar saltando al tejado contiguo. Pero antes de que pudiera lograrlo, los militares mexicanos habían efectuado un par de disparos para detenerlo en seco. La operación para atrapar a El Nini comenzó casi simultáneamente con la segunda detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, el más joven de los Chapitos, y ahora preso en EUU, según fuentes del ejército mexicano. Y la gente sugiere que puede haber gente interna que hizo posible el arresto de El Niño. Pero aún después de tantos arrestos, ¿está México en buenas condiciones? Un tribunal federal estadounidense ha condenado a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el antiguo jefe del cártel de Sinaloa. A pesar de su ausencia, México ha experimentado un aumento de la violencia brutal y el caos desde su encarcelamiento. El 17 de julio, la Administración para el Control de Drogas, DEA, anunció que el juez Brian Cogan condenó a Guzmán a cadena perpetua en una prisión federal más 30 años adicionales. La condena de Guzmán en febrero de 2019 por los 10 cargos, incluido el tráfico de drogas y liderar una empresa criminal, vino con una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta cadena perpetua no es ninguna sorpresa. El ex capo del cártel de Sinaloa era el objetivo final para las autoridades tanto de Estados Unidos como de México, que ven su condena como una victoria en la guerra contra las drogas. Sin embargo, incluso con Guzmán Loera encerrado, la esquiva guerra contra el narcotráfico continúa y el cártel de Sinaloa sigue compartiendo el primer puesto criminal de México con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este puede ser el final de uno de los líderes criminales más importantes del mundo, pero no es el final de su organización criminal, dijo Amalia Pulido Gómez, becaria postdoctoral en el Colegio de México en Ciudad de México. De hecho, otro capo de la vieja guardia del cártel, que aún no ha pasado ni un solo día en prisión, Ismael Zambada García, alias El Mayo, sigue eludiendo a las autoridades mientras dirige las operaciones cotidianas de la organización y dirige a los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos.